Hola. Algo hice mal que configuré esto con sala de espera, así que creo que ya no lo puedo cambiar y tengo que ir aceptando a cada persona que entra. Si en algún minuto hay alguien y no me doy cuenta, por favor avíseme porque de repente entran más tarde y yo no los voy a ver. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. No sé, alguien me pregunta ahí en el chat si se puede sacar la sala de espera, pero no sé si puedo cambiar la configuración ahora, eso es lo que estaba tratando de ver. Creo que abajo a la derecha hay una opción para quitarles a la espera, como en configuración abajito. Y si no, creo que en seguridad, en una de creo esas que es dos. seguridad. Ah, seguridad. Ahí está. Súper, ahí lo hice. Bacán, gracias. Bueno, No voy a estar demasiado con la cabeza en muchas cosas. Ya. La clase de hoy día vamos a hablar de ahorro. Había distintas lecturas y yo creo que leyeron como más o menos repartido las distintas y hubo pocos comentarios, así que me imagino que varios no leyeron. Vamos a repasar un poco todo el contenido que había para hoy día. Creo que esta es una clase súper interesante, súper entretenida, para mí también es entretenida preparar, porque el tema del ahorro es un tema gigante, tanto para políticas públicas relacionadas con pobreza, como para la población en general, y es un tema que de cierta forma nos atinge a todos, entonces es muy interesante también ir entendiendo cómo uno mismo actúa y cuáles son los sesgos que tiene, que generan barreras para el ahorro, porque el ahorro es importante, cuáles son los desafíos, etc. Y antes de partir con contenido, me gustaría abrir la discusión a que ustedes me digan por qué creen que es importante ahorrar. ¿Por qué ahorrar? Porque es un tema importante, digamos. Permite multiplicar el dinero y realizar el consumo a lo largo del tiempo. O Claro, por un lado, como inversión te permite tener una rentabilidad y además por suavizar el consumo. Tener dinero frente a incertidumbre también te permite como hacer frente a gastos inesperados. Por seguridad. ¿En qué sentido, Inés, seguridad? No, es lo de la incertidumbre. Al final, cuando sabéis que hay plata, cuando son momentos más inciertos, te da más seguridad, como voy a poder llegar al fin de semana, como eso. Ah, perfecto, claro. Por estar más seguro de que voy a poder hacerle frente a eventos inesperados. ¿Alguna otra cosa? Ya, más o menos lo que han dicho. Lo que nos permite el ahorro y entre la visión económica como más económica principal es el tema de poder mover recursos intertemporalmente, o sea, en distintos periodos del tiempo, y esto para suavizar el consumo, ya sea por etapas del ciclo de vida, porque hay etapas de mi vida en que voy a tener más ingresos y otras menos, etapas en que voy a tener más gastos y en otras menos, y para poder suavizarlo, y como decía varios, para poder hacer frente a shocks, para protegerse ante riesgos, etc. ¿Y por qué es relevante hablar de ahorro en un curso de pobreza?
Yo les decía al principio, claro, el ahorro es algo súper interesante porque nos atinge a todos, porque es especialmente atingente también en un curso de pobreza hablar de ahorro. Por ejemplo, yo creo que en el caso de Chile, el ahorro es crucial para que a futuro, por ejemplo, a través de la AFP, por ejemplo, los pobres tengan ingresos. Entonces, al final, el ahorro, sea quien sea, tiene como repercusiones que tenemos que tomar en cuenta para nuestro futuro y mejorar nuestro ingreso a futuro. El ahorro para la vejez es un desafío muy grande para las personas en situación de pobreza. Es un gran punto. ¿Por qué otra cosa? Acá Nicolás dice que el ahorro es importante, pero los pobres tienen poca capacidad de ahorro. Y eso también es un tremendo tema en por qué hablar de ahorro en un curso de pobreza, porque si bien es muy importante, decimos como una persona que a veces no tiene ni ingresos para sobrevivir, va a ahorrar. Y ese también es un desafío grande, y mucha de la literatura lo que hace es tratar de también estudiar y entender eso, y los papers que tienen que leer, en cierta forma lo que buscan es entender, bueno, el hecho, el nombre de uno de los papers es ¿por qué no ahorran más los pobres? Y tratan de entender si el por qué es porque no pueden o porque hay otras barreras. Porque son más vulnerables a las fluctuaciones del ciclo económico, está perfecto también, claro, cualquier shock que haya una persona en pobreza le puede afectar mucho más drásticamente, entonces por eso el ahorro es una protección quizás aún más necesaria, y ahí está el desafío que es el ahorro es más necesario, pero por otro lado también es más difícil para las personas más pobres. Existe un prejuicio de que la gente pobre no sabe ahorrar, y eso está súper bien también, y muy en la línea de lo que decíamos antes, de lo que hace la literatura, tratar de responder esto. Las personas no saben ahorrar, no son capaces de prever el futuro, o en realidad no pueden, o no tienen los medios, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo hoy día en clase, como estas distintas hipótesis que buscan entender cuáles son las motivaciones, cuáles son los sesgos, cuáles son las verdaderas barreras para el ahorro, y cómo se pueden sobrellevar esas barreras. ¿Por qué creen ustedes que no ahorran más los pobres? Y aquí quiero que entren a Menti, que hagamos esto en Menti para que vayan poniendo ideas en esta como nube de palabras. Hoy no copié el código, pero les voy a mandar por el chat el código de Menti, y que entren a menti.com, lo hemos usado otras veces en clase. Y el código es 6279350. Me cuentan si ven bien la pregunta, que a veces no sé bien cómo pasar de una a otra. No tienen que ver la de cuánto ahorran los países hasta después. A ver. Ahí sí. Ahí sí. Voy a compartir para que vayan viendo las respuestas. Entonces, por desinformación, dicen,
por falta de instrumentos, que es lo que decíamos, claro, es porque no tienen los instrumentos para ahorrar, o es porque quizás no saben cómo administrar, o porque los ingresos no alcanzan, ingresos insuficientes, gastan más en consumo, no tienen suficiente, varias respuestas que van por ahí. Moneda inestable, eso puede ser relevante también en algunos países, priorizan el consumo hoy, les sobra poco dinero, es la misma línea. El sesgo hiperbólico, súper interesante, y eso yo creo que afecta no solo a los pobres, y lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. Falta de educación financiera, incapacidad de nuevo, gastos prioritarios, posibilidades, les sobra poco dinero, ingresos no fijos, también hay una parte importante que tiene que ver no solamente por el lado del gasto, eso es verdad, sino que por el lado de los ingresos. Bien, si alguien queda, registre sus respuestas luego para cerrar la votación. Bien, están súper interesantes las ideas, efectivamente esto es un poco lo que yo quería levantar en base a lo que han leído y a lo que hemos conversado un poco hoy día, y también a lo que uno sabe por conocimiento común. ¿Cuáles creen ustedes que son las barreras que tienen las personas, que tenemos las personas en general, pero en especial que tienen las personas en situación de pobreza para ahorrar? Y vemos que hay distintos tipos de barreras, y esto es como por qué hace tan interesante este tema, porque vamos a ver que hay como un tema desde la oferta, tanto como desde la demanda, y hay barreras de distintos tipos que hacen que las personas pobres no puedan ahorrar tanto, y que es importante entenderlas a la hora de diseñar políticas públicas para mejorar los niveles de ahorro de las personas más pobres. Entonces, ¿por qué no ahorran los pobres? Algunas como ideas generales puede ser porque no tienen dinero suficiente, ya sea por un tema de ingreso o de gasto, porque no prevén el futuro, porque no son capaces de planificarse, o porque no tienen dónde ni cómo ahorrar, que esto que alguno comentó también de tener los sistemas, que tiene que ver un poco más con la oferta. Pero lo que han encontrado los estudios y la literatura en general es que igual los pobres de cierta forma sí ahorran, más de lo que inicialmente se pensaban, pero ahorran de formas poco tradicionales, quizás. Y algunas cosas que se mencionan en el libro, el Puro Economics, creo que está todo esto, no sé si alguno lo leyó, alguien comentó ese capítulo, así que al menos una persona lo leyó, pero no estaba asignado como lectura obligatoria. Pero lo que analizan harto ahí es de qué formas ahorran los pobres, y se encuentra que ahorran de estas formas no tradicionales, como por ejemplo construyendo casas por partes. Esto es algo que incluso a mí también me ha tocado escuchar, que es cada ahorro que tengo lo uso para ir avanzando mi casa, aunque eso puede ser algo súper poco conveniente, porque no sé, si llueve, se me puede echar a perder el material y al final lo pierdo parte de mi inversión, o es súper poco rentable, y en verdad tener una pieza media que podrían usar sería mucho más conveniente esa misma plata tenerla invertida, ganar un retorno y después con el dinero adicional construir cuando pueda construir la pieza completa y efectivamente la pueda usar. Otras formas son estos grupos de ahorro, lo que en las lecturas se llaman las roscas, que en Chile son muy conocidas como pollas. Ahorran, yo lo puse aquí debajo del colchón, pero esto me refiero a como dinero en efectivo en sus casas, ahorran en especies, comprando de repente activos productivos, pero como les decía, el costo de esto es típicamente muy alto. Bueno, los ladrillos en India, Eduardo, ¿querés contar de ese ejemplo? No sé si todos lo habrán leído. O sea, yo al menos leí el capítulo y entendía que había lo que decía usted por el tema de los ladrillos, también ponía que en otros países a lo mejor no era la casa, sino que podrían ser otros bienes, y que podía ir como a cultura acostumbrándose a eso. Bueno, también hablaba de los otros temas, por los grupos de ahorro, nombraba algo como tipos de cooperativas de ahorro antiguas, pero llevaba como más novedoso, como donde se hacía un compromiso entre varias personas y hacían como una especie de finanzas, y hablaba, por ejemplo, lo mismo antes que, no sé, en el mes anterior, alguien puso posibilidades o que no podían ahorrar más, y ahí le toma la mano a las microfinanzas, de que en verdad si esas personas tuvieran un poquito de acceso a crédito, cambiaría bastante sus posibilidades de ahorro, su realidad, si se enferman en Kenia, el tema creo cuando tuvimos la clase de la salud para prevenir que los picaran los mosquitos y todo eso. Perfecto, entonces
hay muchas distintas formas como las personas ahorran y estas formas de repente no son las más eficientes o son muy costosas por distintos motivos como los que hemos comentado. La pregunta es ¿por qué las personas más pobres ahorran así? Y distintas alternativas de respuesta. Algunas pueden ser que los bancos de verdad no tienen un servicio apto para los pobres, o sea, hay altos costos de administración, en el fondo de administrar una cuenta de banco. Claro, hay alguien que tiene el micrófono prendido y me está haciendo harto ruido. ¿Puedes, por favor? Administrar una cuenta de banco tiene un costo que es fijo, quizás estándar, independiente de la cantidad de plata que hay ahí. Entonces, cuando son cuentas para personas con pocos ingresos, puede ser no conveniente para los bancos, y por lo tanto los bancos no ofrecen un servicio que sea apto para las personas pobres para tener su dinero, ahorrar ahí, etc. Esa es como una gran hipótesis, pero igual se ha estudiado que eliminando esa barrera tampoco es que aumente demasiado el nivel de ahorro, o sea, no es solamente el tema del acceso al instrumento físico, lo que no significa que no sea solamente un tema de la oferta, porque también puede ser que sea costoso ir a los bancos, que sea costoso acceder, o ir cada vez que tengo que depositar dinero, etc. Pero no es algo tan fácil, no es como ya hagamos cuentas para todos, eso va a solucionar el tema del ahorro. No, no es así. Sin duda esto es una gran barrera, pero no es la única. Y como les decía, lo que vamos a ver es que en este desafío del ahorro, como hemos visto en otros problemas económicos, está este marco de temas desde la oferta y temas desde la demanda. Desde la oferta, como decíamos, puede ser que no haya los productos, que los bancos en verdad no ofrezcan productos que se adecúen a las necesidades de estas personas, que puede ser tanto como lo concreto de la cuenta, que como otros tipos de cuello de botella, como les decía, no sé, el tener que ir al banco cada vez que quiero ahorrar a depositar plata, y eso también es costoso. Y otros temas que tienen que ver con la demanda por ahorro. ¿Qué cosas podrían afectar la demanda por ahorro? Pensando ya en la visión económica del ahorro. Querer consumir más. Claro, un trade-off entre el consumo y el ahorro. Entonces, si tengo cosas más atractivas que consumir, disminuye mi demanda de ahorro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa afecta la demanda por ahorro? Quizás la confianza en los bancos. La confianza en las instituciones donde puedo ahorrar, si es que voy a ahorrar como a través de instituciones. El costo de oportunidad, dice Raimundo también, parecido como a lo del consumo. ¿Y en qué otro tema el costo de oportunidad afecta? O sea, ya, por un lado está como la tentación alternativa, que es, si es que la alternativa es más atractiva, ahorro menos. ¿Y qué es lo que puede hacer más atractivo ahorrar? Ahí está la respuesta que estaba buscando, la tasa de interés. Dice Raimundo, si tengo mayor tasa de interés, bueno, es más atractivo mi oportunidad de ahorro, entonces eso aumentaría la demanda por ahorro. Ahí Mateo comenta que los ingresos muy bajos no dan espacios para el ahorro, entonces el nivel de ingreso y la capacidad de poder satisfacer las necesidades básicas primero con los ingresos también va a afectar mi demanda de ahorro. ¿Qué otra cosa? Aquí vamos a ir viendo algunas ideas, algunas ya las comentaron, pero bueno, primero obviamente un rol obvio Patrones de consumo. ¿Perdón? Patrones de consumo. ¿En qué sentido? Como, no sé, cuál es, cuando uno elige patrones de consumo, la propensión marginal a consumir, uno va a decir, no sé, este periodo consumo más, claro que ahí entra la impaciencia del individuo, lo que dice Raimundo. Como, O sea, claro, mis patrones ¿qué de tan consumo en impaciente una general. persona a consumir ahora y después y eso genera un patrón? Y por ejemplo, cuando una persona tiene un patrón de consumo es difícil cambiarlo, sobre todo si su impaciencia es grande y cuando la impaciencia es mayor, es más fácil cambiar un patrón de consumo. Entonces, bueno, ahí también entra como economía del comportamiento o psicología, si le queremos poner. Perfecto. Complejo Claro. cambiar el patrón de consumo a la gente. Mis patrones de consumo en general van a determinar cuánto dinero extra tengo para ahorrar y qué tanto soy capaz de flexibilizar ese consumo. También va a afectar qué tanto soy capaz de ahorrar. La impaciencia del individuo, también súper bien, vamos a profundizar más en eso en la clase.
Aquí, las oportunidades de inversión que necesitan ahorro, y esto hay harto, con esto a lo que me refiero es como si es que tengo una meta en la que invertir, puedo estar más motivado a ahorrar. Y hay algunas investigaciones que lo que hacen es eso, como que la intervención es decir, piensa en una meta que quieras tener de que uno sea un año, por ejemplo, comprar un auto o pagar la educación de un hijo, qué sé yo, y ahorra para esa meta. Y se ha estudiado, que se ha visto que poner una meta aumenta el incentivo en el fondo a ahorrar y aumenta los niveles de ahorro cuando las personas tienen algo concreto para lo que están ahorrando. Hay temas de economía conductual, que aquí algunos comentaron, la impaciencia, el sesgo presente, las preferencias inconsistentes en el tiempo, la capacidad que tenemos realmente de evaluar opciones, en esta misma línea el descuento hiperbólico, que es esto de que valoramos más el presente, no solo más el presente que el futuro, sino que mucho más el presente inmediato que el futuro. Temas de timing, y esto no me acuerdo en cuál de las lecturas se comentaba, pero también hablaban de lo que puede desafiar el que los pobres ahorren para hacer una inversión que sea muy rentable, como por ejemplo comprar fertilizante, puede estar afectado por el timing, porque el momento en que yo tengo dinero, porque es cuando vendí la cosecha, no es el momento en que necesito el fertilizante para la próxima cosecha, o incluso aunque lo quiera comprar, quizás no está disponible en las tiendas para comprarlo, y cuando sí está disponible, que es durante la siembra, a mí ya se me acabó lo que tenía de la cosecha anterior. Entonces, el timing o el tema de la liquidez también puede afectar la capacidad que yo tengo para hacer este tipo de inversiones. Entonces, decimos que en este mercado del ahorro están estos desafíos por el lado de la oferta y de qué tipo de instrumentos tienen las personas para ahorrar, y por el lado de la demanda, que puede tener que ver con nuestra conducta y con cosas que afectan nuestra conducta que nos hacen más fácil o difícil ahorrar. Ya, lo que quiero que hagamos ahora es un ejercicio de cuánto creen ustedes que ahorran los países. Y ahí volvamos al Menti. Ahora sí, la otra pregunta que teníamos de cuánto ahorran los países. Parece que alguien había contestado antes, así que borré los resultados por si acaso para que voten de nuevo. Quiero que me digan cuánto creen ustedes que ahorran. Países que están ahí. Esto está como porcentaje del PIB, o sea, el nivel de ahorro entre 0 o 1 creo que te permite poner, y 100, pero cada número vale 10%, porque esas son las limitaciones de Menti. Entonces solo se pueden poner números hasta 10, entonces 1 es 10%, 5 es 50%, 100 es que ahorran el 100% del PIB. Entonces, en relación al PIB, ¿cuánto creen ustedes que ahorran estos países? Tengo 10 votos y muchos más, así que vayan terminando los que no han votado, y después se toman preguntas si es superávit o déficit fiscal. No necesariamente es directo una de esas mediciones, sino que es el nivel neto de ahorro de un país, cuánto es como proporción del PIB. No lo piensen como el balance, sino que cuánto creen ustedes que porcentual en relación a su propio PIB ahorra cada uno de estos países. Vayan terminando de votar los que faltan. Ya.
Ahí están sus respuestas. Ahí les puedo ir mostrando más o menos la dispersión, que los puntitos muestran como cuánta gente votó en cada punto. O sea, este es el promedio, y ahí muestro 5 personas votaron acá, 4 personas votaron acá. Aquí en Argentina hay harto consenso de que es bajo, en Bolivia también, en Chile un poquito más varianza, pero parecido, Dinamarca más varianza, India bajo, Kenia, Nigeria. ¿Qué ven en este patrón de lo que ustedes mismos votaron? Que es bien parecido a la realidad igual. Les cuento. Los países más pobres ahorran menos y los más ricos como Alemania y Dinamarca ahorran más. Claro. ¿Y por qué será? Bueno, yo creo que igual puede tener que ver con el nivel de ingreso. Al final lo veo que si tenéis más podéis ahorrar más. Perfecto. Puede ser más fácil para un país que tiene más ingresos, no sé, satisfacer cierto nivel de necesidades y ahorrar más, que para un país que tiene mucho más bajos ingresos. ¿Alguna otra idea? O sea, por ejemplo, los textos o lo que habíamos leído, nombraba que hay como, o sea, lo que se basaba en los papers era que entre más ingresos tenía, como que una de las cosas que hacía las personas era invertir en su como paciencia al consumo, o invertía en qué tan paciente puedo ser, como en conocimiento, información, en diferentes cosas que afectan la impaciencia de una persona. Entonces, claro, pues entre más ingresos uno tiene, se supone que uno debería ser más paciente, como bajo esa teoría. Entonces, se da que los países que tienen mayor ingreso tienen una tasa de ahorro mayor, y no sé, la excepción sería China, algo la India, y todo lo demás seguirían ese patrón. Súper bien, y ahí vamos a ver que hay ciertas cosas, vamos a hablar de por qué el ahorro también es una trampa de pobreza, bueno, ahí les voy a dejar la pregunta a ustedes también, pero que tienen que ver con esto, que al final mientras más ingresos tengo, más posibilidades tengo de invertir en cosas que de alguna u otra forma me hagan más fácil ahorrar. Que una lo que dice usted, Eduardo, de invertir en mi paciencia de distintas formas, y vamos a ver cuáles son esas formas. Pero efectivamente, y aquí están los datos reales de cuánto es el nivel de ahorro de los países como porcentaje del PIB, a excepción India, que es como una excepción, pero fuera de eso, Alemania y Dinamarca son los países de más ingreso y con más ahorro. Después venimos los países de Latinoamérica, y los demás bajos niveles de ahorro son los países africanos. Aquí está puesto como dispersión, y aunque no es algo tan patente, y es un poco distinto verlo, como yo quería mostrarles esto para graficar un poco este tema de que mientras más rico quizás tengo más posibilidades de ahorrar, que no necesariamente se asemeja directo entre personas ricas y pobres dentro de un país y países ricos y pobres, pero igual hay una tendencia. Y por eso encontré interesante que hagamos este ejercicio, y aquí se ven la dispersión de todos los países, según nivel de ingreso per cápita y tasa de ahorro. Andrés Romero, no sé si está en la clase, pero tú comentaste algo en el mail corto sobre esto de cómo cambia el nivel de ahorro a través del nivel socioeconómico. ¿Nos podrías contar un poco sobre lo que leíste? Andrés. Parece que no. Bueno, Andrés mencionó en su mail corto, que me pareció interesante, pero creo que no alcancé a buscar bien la fuente de donde él lo puso, era como una noticia. ¿No hay un Andrés? Si yo me equivoqué de nombre. ¿No hay en la sala ahora o no hay en el curso? Andrés Romero, sí, esa es la persona. Sí, está en el curso, pero parece que no Bien. está hoy. Sí, no, pensé que me había equivocado de nombre, no estaba hoy nomás. Pero bueno, él comentaba una noticia que había salido que hacían referencia a un estudio, no encontré el estudio original, del porcentaje de ahorro de las personas según su nivel de ingreso. Y en esa noticia salía efectivamente que las personas de los quintiles más altos ahorraban más proporcionalmente que las personas, no solo en monto, que es un poco más
esperable que las personas de ingreso más bajo. Y al final esto termina siendo también en cierta forma una trampa de pobreza y un desafío para el tema de las políticas públicas en pobreza, que es lo que estamos estudiando en este curso, que es cómo hacemos para salir de esta trampa si es que se hace incluso más difícil cuando para los pobres es hasta más difícil ahorrar que para los ricos, cuando el ahorro podría ser un mecanismo como para salir de la pobreza. Entonces, ¿por qué ahorran poco los pobres? Y aquí quiero como, en base a lo que ya hemos conversado, analizar algunos puntos, pero yo puse como los títulos, pero quiero ver si alguno de ustedes me los puede interpretar. Entonces, razones de por qué ahorran poco los pobres, no son como en relación a los más ricos. Una puede tener que ver con la utilidad marginal decreciente de las tentaciones, o de estos como bienes de consumo inmediato, o los placeres que de repente nos hacen gastar hoy día y ahorrar menos. ¿En qué sentido la utilidad marginal decreciente de estos bienes o de estas tentaciones afecta a que los pobres ahorren incluso menos? ¿Cuál sería la explicación económica? ¿Por qué el hecho de que tengan utilidad marginal decreciente hace que para los pobres sea incluso más difícil que para los ricos? Con tentaciones se refiere como a bienes como para disfrutar, por así decirlo, onda, como comida o como bienes tecnológicos, cosas así. Claro, las cosas que consumo que me hacen ahorrar, que no sean necesidades básicas, sino que, claro. Ah, ya. O sea, por ejemplo, si ponemos, no sé, yo como ejemplo, no sé, una tele, claramente una tele como que en un punto de nuestro como consumo tiene como que se hacía, no necesito tener 4 teles, 5 teles, y con una estoy bien, usualmente. Entonces, claro, si alguien que tiene más ingresos, usualmente ya tiene como saciada esa necesidad de una tele, entonces ese ingreso puede destinarse al ahorro, imaginando de que solo existe un bien que una tele. Mientras que alguien que no tiene una tele, o tiene una tele, no sé, vieja, etcétera, sí tiene como mayor necesidad, o mayor, o va a disfrutar más de cambiar su tele. Perfecto, Eso se y aplica. esto está perfecto. ¿Me podía hacer la relación final con la utilidad marginal decreciente? De que la utilidad marginal de las televisiones o sea, la segunda utilidad es negativa. La utilidad marginal es decreciente. De los bienes como de lujo, por así decirlo. Claro, en cierta forma, no sé, una persona con más ingreso podría decir, ya, para ahorrar no me voy a comprar una segunda tele para mi familia. No creo que nadie, persona individual, quiere 2 teles, pero ya, no me voy a comprar una segunda tele para mi familia. Me voy a comprar una nomás, y la segunda me da menos utilidad. En cambio, una persona pobre, para poder ahorrar, tiene que no comprar la primera. Y esa tiene más utilidad, entonces, porque es la primera. Entonces, es mayor la tentación, porque es más lo que estoy sacrificando. Y así pasa con otras cosas, la tele quizá algo más grande, pero puedo pensar, no sé, en cigarro, para las personas que fuman. Una persona más rica puede decir, ya, voy a empezar a fumar menos, y el resto lo voy a ahorrar, y una persona pobre tendría que no fumar para ahorrar. Y esa primera cajetilla de cigarro produce más utilidad que la segunda o la tercera. Entonces, el hecho de que estas tentaciones que nos hacen ahorrar menos tengan una utilidad marginal decreciente hace que la tentación en sí misma o el desafío para las personas de menos ingresos sea incluso mayor. Los ricos pueden entonces satisfacer las tentaciones quizás un primer nivel y además ahorrar, y en cambio los pobres no. Bajo optimismo con el objetivo del ahorro, porque esto podría afectar a que los pobres ahorren menos. ¿Alguna idea? Puede tener que ver con las expectativas de qué cosas lograr con ese dinero, perfecto. O sea, de qué tanto, puede ser de qué tan atractivo es lo que voy a lograr, no sé, comprar de aquí a un año si ahorro X, o si es que estoy ahorrando por una meta, de qué tan factible va a ser que yo ahorre para esa meta. Ahí también se relaciona con la impaciencia. ¿En qué sentido, Raimundo? Es que con la impaciencia, en el fondo, como veo el ahorro algo tan lejano, al final voy a preferir siempre consumir hoy. Entonces, como el ahorro se hace poco atractivo. La meta del ahorro.
Claro. Perfecto. Entonces, puede ser muy lejano el objetivo, quizás siento que nunca voy a alcanzar a llegar realmente a juntar lo que necesito para comprar X o para tener lo que sea mi meta. Entonces esta posibilidad de no alcanzarlo hace más fácil tentarme decir, ¿para qué voy a ahorrar si no lo voy a lograr? Tener más optimismo se ha encontrado también que facilita el ahorro, como el nivel de optimismo que tengo con que realmente voy a lograr la meta que me puse. La mayor automatización del ahorro para los ricos. ¿Qué se les ocurre que puede ser esto? Puede ser como, por ejemplo, en el tema de la AFP, que al final, si es que yo tengo un ingreso informal, que usualmente como los sectores de ingresos más bajos son más informales, al final tengo que encontrar alguna forma de ingresar esos ahorros a mi vejez, pero si uno tiene ingresos formales, usualmente se va como aumentando en los ingresos, se hace solo el 10%, por ejemplo. Como que supongo yo de que eso se aplica para muchos otros rubros de los servicios financieros. Perfecto. O sea, claro, el empleo formal tiene mecanismos formales de ahorro, por ejemplo, para la vejez, que hacen más fácil ahorrar. Y así otras cosas como, no sé, descuentos automáticos en las cuentas, a los que al final quienes tienen más ingresos tienen mayor posibilidad de acceder a estos mecanismos que facilitan el ahorro. Entonces, claro, empleo formal es deducción automática, mientras que para los pobres el desafío es como un permanente autocontrol, o sea, tengo que cada vez que, no sé, si me llega mi sueldo en efectivo, cada vez ir al banco a depositarlo, entonces se está como exigiendo el autocontrol permanentemente y eso es mucho más difícil porque se agota el nivel de autocontrol, mientras que cuando tengo un mecanismo formal y está automatizado es mucho más fácil. Y muchos estudios también lo que hacen es estudiar de qué manera se puede automatizar eso. Y creo que vimos un ejemplo cuando hablamos de la clase de Economía del Comportamiento, de sistemas de ahorro que lo que hacen es, por ejemplo, decirle a las personas, ya te descuento X de tu cuenta todos los meses y cuando suba tu sueldo, aumentamos lo que te descuento y las personas tienen más facilidad de hacer ese tipo de compromisos de hoy para el futuro que hacer el compromiso cada día de este mes voy a ahorrar, el próximo mes decidir ahorrar, el siguiente decidir ahorrar, etc. Y mayor estrés. Tiene que ver como con lo que hablamos al principio del curso, yo creo con una clase que no hice yo, pero que sé que la vieron, de el nivel de estrés al que están expuestas las personas con menos recursos. Por ejemplo, los shocks a los que son como mucho más sensibles que una persona con mayor ingreso. Por ejemplo, si mostrar, no sé, que en Kenia si una persona se enfermaba, es como que tienen que gastar todo los ahorros, vender algunos bienes para que se mejore o subsanar esa baja en ingresos. Y es complejo el estrés que se tiene cuando pasa en esa situación. Claro, eso tiene que ver un poco como con las consecuencias que genera el ahorro, o sea, que genera, perdón, como los shocks al no tener ahorro, que son consecuencias mucho más fuertes, porque en el fondo tengo que, no sé, dejar de pagar el colegio por pagar una enfermedad, etc. Pero también lo otro que hemos visto es que el mayor estrés lleva a tomar decisiones más impulsivas y a poder planificar menos el futuro, y eso creo que hablamos en los primeros capítulos del libro, que es el nivel de estrés al que están sometidas las personas hace muy difícil programarse para el futuro, proyectarse cuando estoy pensando en si voy a llegar al fin de mes o al fin del día, si voy a tener para comer, etc. Y ese nivel de estrés afecta también las decisiones de ahorro, que son decisiones que tienen que ser decisiones más conscientes y de largo plazo. Raimundo comenta aquí que también se relaciona con la impaciencia, que es lo que está diciendo, y que puede tener que ver con que las instituciones invitan a ahorrar a los más ricos, y de todas maneras, eso también es un tema. Lo mismo que las cuentas de banco son para los bancos es menos rentable tener una cuenta para una persona que tiene pocos ingresos o pocos fondos en esa cuenta. En general, el cliente de menos ingresos es menos conveniente, y ahí hay como una falla del mercado, porque a las instituciones les conviene más incentivar el ahorro de quienes tienen más, y quienes tienen menos quedan excluidos del mercado. Profe, ¿puede ser que esto también sea como medio como circular, ese último punto? O como que se retroalimenta con el tema de los ahorros. Porque, por ejemplo, no sé, alguien de mayor ingreso, si pierde la pega, tiene estos como ahorros generados para poder suavizar su consumo,
y, no sé, poder alimentarse a él y a su familia por un buen tiempo. Alguien con menos ingresos, al final como que no tiene el ahorro, y si es que le llega la posibilidad de tener que consumir, o sea, en algún momento se va a quedar sin plata para poder consumir. Entonces como que es como medio endógeno, ¿no? Como siento yo. Totalmente. Totalmente, y por eso, bueno, de hecho a eso vamos ahora, que por eso el ahorro también es una trampa de pobreza, porque puedo ahorrar menos, y por poder ahorrar menos, cuando estoy expuesta a algo, mis consecuencias son mucho peores. Y tanto desde que, no sé, puedo tener que vender activos a dejar de pagar la educación, entonces mis hijos al final tienen menos educación, en el caso que comentas tú, como ya se queda me quedo sin trabajo. Las consecuencias que tengo son mucho peores, entonces tengo pocas capacidades de ahorrar, como tengo pocos ahorros, si tengo un shock, tengo consecuencias peores. Y es por eso también, volviendo a la pregunta inicial de la clase, que por qué es tan relevante hablar de ahorro, por qué es tan relevante esto en un curso de pobreza, porque el ahorro, que es lo que vamos ahora, termina siendo una trampa de pobreza también. O sea, los pobres ahorran proporcionalmente menos, y con eso disminuyen su riqueza futura por distintos motivos, y eso se transforma en un círculo vicioso, porque al disminuir la riqueza futura, las futuras generaciones son también pobres y no logran salir de esa trampa, y se produce en el tema del ahorro también una curva en forma de S, que es lo que vimos al principio del curso, como de lo que era la trampa de pobreza en términos más gráficos, entre la riqueza hoy y la riqueza futura. Entonces, este gráfico se nota bien poco lo que dice, pero en el eje X lo que tiene, este es un análisis que se hizo con datos de personas en Tailandia con el nivel de riqueza en dos momentos del tiempo, que creo que es en 1999 y el 2005, los años que salen ahí. Entonces en el eje X está el nivel de riqueza del año 99, y en el eje Y el año 2005, y esta curva como una forma más o menos de S, es cómo se relaciona la riqueza en el periodo inicial con la riqueza en el periodo final. Y este gráfico nos muestra que el ahorro también es una trampa de pobreza. No sé si alguien me podría interpretar eso, porque esto muestra que el ahorro es una trampa de pobreza. No sé si se acuerdan del análisis que hicimos al principio del curso, donde esta línea recta que hay aquí es como la línea de 45 grados, que nos permite ir viendo, como si tengo esta riqueza en este periodo, esta riqueza en este, aquí, tengo esta riqueza en este periodo, en el periodo siguiente voy a tener este nivel de riqueza. O sea, yo pienso que si está bajo la línea de 45 grados, como que no va a poder salir de la pobreza, y claro, eso genera una trampa de pobreza. Yo creo que, o sea, el profe, el Pancho, había nombrado que hay un juego como que hicieron en Harvard de, de trampas de pobreza, que es un juego online, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que era algo de unos granjeros. Y como que explica muy bien todo el problema que existe detrás de esto, que en verdad por mucho que uno, no sé, intente como invertir en la granja, invertir en salud, invertir en educación, son tantas las preocupaciones, tanto el estrés de estar en esa situación, que se hace muy, muy difícil, o la posibilidad de ganar el juego finalmente es muy baja. Entonces genera una trampa que es difícil de romper, en el sentido de que el problema de la pobreza es multidimensional, hay muchos aspectos que pueden afectar a la persona que está en esa situación, que tiene muchas cosas en que pensar. No sé, yo lo llevo al juego y era como, no sé, si uno tal partida se preocupaba de que no le robaran la herramienta o diversificaba su cosecha, en la siguiente partida pasaba que, no sé, había un problema con el gobierno, o había un problema con que una de las personas se enfermaba si no invirtió en salud. Entonces no se puede hacer que se pueda invertir en cualquier cosa, en cualquier shock al que puede suceder. Perfecto, y eso es un poco también lo que hemos visto a lo largo del curso, como los distintos temas, salud, empleo, nutrición, y en este caso ahorro, son trampas de pobreza. En el gráfico, quizás no se acuerdan, pero más allá de arriba abajo en la línea de 45 grados, aquí es en el punto P. En el fondo voy a tratar de mostrarlo así con la flechita, pero si yo tengo este nivel de ingreso hoy día, 8, mi nivel de ingreso mañana, según este gráfico, según la curva del S, es este, ¿verdad? O sea, ese va a ser mi nivel de ingreso.
Lo que me permite la línea en 45 grados es ver como, bueno, si este ingreso futuro fuera mi ingreso hoy día, pensando en un siguiente periodo, ¿cuál sería mi ingreso en el periodo subsiguiente? Entonces, si yo tengo 8 hoy día, voy a tener esto, que es más o menos, no sé, 9 mañana. Si luego mañana tengo 9 y ese es el ingreso del periodo actual, si yo me muevo a la línea 45 grados, esto me permite pararme en cuánto es 9 en el periodo inicial, y puedo ver cuánto va a ser mi ingreso en el futuro, que va a ser acá, un poquito más de 10. Después si quiero ver qué pasaría si tuviera 10 en el periodo inicial para el periodo siguiente, si estoy aquí, esto es tener 10 un poquito más en el periodo inicial, y eso en el periodo siguiente. Entonces, si yo estoy a la derecha del punto P, para un nivel de ingreso hoy día, mañana tengo más, y si ese es mi nivel de ingreso mañana, pasado mañana tengo más, y si ese es mi nivel de ingreso pasado mañana, más, así sucesivamente. Entonces, lo que muestra esto es que si aumento un poco, si estoy a la derecha de P, periodo a periodo debiera ir aumentando mi nivel de riqueza. En cambio, si yo estoy a la izquierda de P, lo que pasa con esta curva en S, es que si yo tengo este nivel de ingreso hoy día, este nivel de ingreso tengo mañana, y esto no me permite ir subiendo, porque la curva es más plana ahí, entonces al ver mi nivel de ingreso mañana, es más bajo que el de hoy día, y no logro salir de esta trampa de pobreza que se genera aquí a la izquierda de P. ¿Raimundo? Sí, que yo tenía una duda. Yo me imagino que este gráfico es como un poco el sustento que había para los microcréditos, ¿o no? Yo creo, sí, un poco sí, no sé exactamente, no sé exactamente a qué va la pregunta, pero en general es como este hallazgo de que de repente es necesario un salto cuantitativo de un nivel a otro para poder seguir subiendo. ¿Cómo a eso te referís? Sí. Claro, si estoy en la parte muy, muy baja, no logro salir de ahí porque mi ingreso hoy no me permite tener un ingreso lo suficientemente más alto mañana para que pasado mañana también sea más alto, y así sucesivamente. Si logro pasar desde la izquierda a la derecha de P, en este caso del punto donde choco con la línea 45 grados, que es la que permite que la secuencia sea positiva, puedo ir aumentando mi riqueza periodo a periodo. Entonces, produce, porque hay una relación plana en niveles de bajos recursos, o sea, aquí al principio del gráfico, que luego despega, que es cuando salgo de la trampa de pobreza, que es P. Entonces los que parten debajo de P, o a la izquierda de P, nunca salen de ahí, y los que parten a la derecha sí logran ir aumentando su riqueza. Por eso, el tema del ahorro, este es un estudio con datos de un país, pero en general se ha visto que es una trampa de pobreza porque más ahorro me permite ir aumentando sucesivamente mi riqueza en el tiempo, pero los pobres no logran tener ese más ahorro, entonces no logran salir de este nivel bajo de riqueza. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, que el gráfico era que la curva, que es más curva, pasaba por debajo al principio de la línea de 45. La curva que es más curva, ¿qué te refieres con la curva que es más curva? La que es más curva, o sea, ahí está la de 45 y La la que línea está ya, sí. ¿No que al principio pasaba por abajo de la recta? Sí, puede ser que en el ejemplo, claro, esto es con estos datos en específico. Esto es como lo que pasa con estos datos en específico, que en el fondo no logro salir de ahí. Lo que pasa es que si yo estoy debajo, creo que los capítulos que hablaban como de nutrición, creo, que en el inicial que mostraba esto, esta curva parte acá. Y lo que hace ahí es que me voy como dando vueltas. Lo que pasa aquí, es súper fino este análisis, pero lo que pasa aquí es que ya, si yo estoy aquí, este es mi nivel de riqueza. Y si el periodo futuro voy a tener más, pero al chocar con la línea 45, lo que pasa es que va a llegar un punto en que si mi nivel de... Lo que hace la línea 45 es decir, en este punto el nivel de riqueza hoy y mañana es el mismo. Entonces, si este es mi nivel de riqueza hoy, mañana va a ser ese, y si mañana es ese, pasado mañana va a ser ese, y me quedo como atrapada ahí. Y al final pasa un poco lo mismo que si esta curva pasara por aquí, por abajo. Claro, y cuando era por abajo, como que se iba perdiendo riqueza o también se quedaba en el punto P. Cuando es por abajo, pensando en cómo era el análisis ahí, porque no me acuerdo, pero... si alguien tiene la respuesta aquí, en el punto pierde el sentido, claro, lo que yo digo es que si yo llego a P, aquí no salgo de P, si ese mi riqueza hoy día va a ser Claro. mañana, etc. Igual esto es un análisis teórico, no es que la práctica sea tan así, sino que es para entender el fenómeno.
si estoy debajo, Que era como voy cayendo. Si estoy debajo, voy cayendo. Ya. Porque para cada nivel de riqueza hoy, mi nivel de riqueza mañana es más bajo y por ende pasado mañana es más bajo y es más bajo. Y otra pregunta, ¿qué mecanismo es como extrapolable entre pobres y ricos en cuanto al ahorro? No entiendo la pregunta. No sé, por ejemplo, había como contabilidad mental que le puede servir a los pobres, eh, pero no sé, cosas así, que sea como alguien que haga una intervención diga si se hace este mecanismo va a funcionar tanto en ricos como en pobres. Ah, yo creo que en general son bien parecidos. O sea, obviamente que hay barreras como más estructurales para la gente con menos recursos, que es como la capacidad de ahorrar, de si realmente uno puede satisfacer las necesidades básicas y luego ahorrar. Pero fuera de eso, los sesgos son bastante parecidos y de hecho los dos papers son como de contextos un poco distintos. Uno de mucho más bajos ingresos y el otro más alto y no usan distintos mecanismos, pero creo que mecanismos similares pueden funcionar, que es esto como de atarse de manos antes para ahorrar en el futuro, o de tener un compromiso social con un grupo. No sé, yo veo en todos niveles que uno puede hacer un compromiso social con un grupo, como la gente hace pollas para ahorrar para cosas más informalmente, a, no sé, comprometerse con un grupo de amigos, a ahorrar todos los meses para, no sé, hacer un viaje. Como que en ese sentido creo que la mayoría de los mecanismos son súper extrapolables. Obviamente que para las personas con menos recursos hay otros desafíos más estructurales, como los niveles de ingresos, los accesos a productos financieros y a sistemas, que igual son útiles de los ricos, solo que los ricos tienen más acceso a eso, pero en general yo creo que las cosas que hemos visto y que vamos a ver en el resto de la clase son súper extrapolables. No sé si eso va a tu pregunta. Sí, más o menos. Gracias. Aquí tengo algunas cosas en inglés, pero en el fondo la formulación económica de este problema del ahorro, y esto un poco para introducir uno de los papers que vamos a revisar ahora, es que hay dos tipos de argumentos como para la falta de ahorro. Uno es que las personas no ahorran porque es muy costoso para ellas, y otro es, o este más relacionado como con la economía del comportamiento, que las preferencias que tenemos son inconsistentes, entonces no somos capaces de realmente evaluar bien el futuro para tomar una decisión como mejor para el futuro. Y en ese sentido tenemos comportamiento hiperbólico. Para poder analizar esto, y aquí justamente tu pregunta, Eduardo, creo que era el que me estaba hablando sobre qué cosas son extrapolables. Yo creo que somos todos seres humanos muy parecidos, o sea, que tenemos los mismos sesgos, y quiero que hagamos este ejercicio que nos permite analizar este tema del comportamiento hiperbólico, para que podamos entender esto. Entonces les voy a poner una votación, donde lo primero que tienen que responder es, ¿qué prefieren? ¿Preferirían recibir 10.000 pesos hoy? Si yo les ofreciera, les ofrezco que les doy 10.000 pesos hoy día, o me esperan un mes y en un mes más les doy 12.000. Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es, les pregunto hoy día, si es que prefieren recibir 10.000 pesos en 6 meses, o me esperan 7 meses y en 7 meses les doy 12.000 pesos. ¿Cuál de las dos prefieren? Entonces hay dos preguntas, tienen que responder estas dos alternativas. Ya, voy a cerrar la votación. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es interesante de estos resultados? De que como la diferencia del tiempo, o sea, como el recibir 12.000, como con un mes de diferencia con 10.000, cambian los resultados, como en qué t igual 0, por así decir, recibo los 10.000. O sea, si es que son hoy día y mañana, como que se toma más como preferencia por recibir las 10 lucas,
pero si es en 6 meses o 7 meses, que ya lo vimos como muy lejano las dos opciones, se inclina más por los 7 meses, como que en los 7 meses, pensé yo, como que prefiero, si ya espera 6 meses, espero uno más nomás, y recibo las 12 lucas, en vez de recibir 10 lucas en 6 meses. Súper. ¿Y por qué esto podría ser como ilógico, irracional? ¿Qué? Si pasan 6 meses y en 6 meses yo les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es como, qué es incoherente ahí? O sea, si es que hace la pregunta en 6 meses, vamos a volver a responder como el punto 1 al final. Como Claro. que es un tema de como temporalidad y de preferencias, de que cuando planeamos como, miramos más a largo plazo, en el tema 6, tema 7, como que tomamos la decisión muy distinto en el T0. Pero una vez que lleguemos al T6, probablemente vamos a seguir como pensando en ahora, entonces como que no sigue como una lógica como estable el cómo tomamos las decisiones. Perfecto, súper bien. Ahí Raimundo, el otro Raimundo, dice que la decisión cambia solo con el paso del tiempo, o sea, hay inconsistencia temporal, y Mateo dice que la valoración relativa del futuro con el presente no es igual. Claro, no solo la del futuro con el presente no es igual, sino que la del futuro cercano con el futuro lejano no son iguales, porque en el futuro cercano estoy menos dispuesto a esperar un mes para tener 12.000, y en el futuro lejano sí estaría dispuesto a esperar. Lo interesante de esta además es que las respuestas a estas dos preguntas son las mismas personas, o sea, las mismas personas. Obviamente que hay algunos que son consistentes, no tengo aquí cómo distinguir si son los mismos, pero yo pensaría que estas 4 personas que en 6 meses decidieron esperar, están dentro de estas 10 que hoy, perdón, que en 6 meses que preferían el dinero hoy día, o sea, preferían el dinero más pronto, están dentro de estas que hoy día también lo preferían pronto, pero algunas de estas que hoy día lo preferían pronto, en 6 meses estarían dispuestas a esperar. Y, como lo que comentábamos con Raimundo, si pasaran esos 6 meses y nos hicieran la pregunta de nuevo, elegiríamos otra cosa de la que elegimos hoy para nuestro yo del futuro. Entonces, en ese sentido es lo que decía Raimundo, que hay inconsistencia temporal. Y vamos a hacer rápido otra votación. Lo mismo, pero entre 10.000 y 15.000. ¿Qué prefieren recibir hoy? ¿10.000 o 15.000 en un mes? ¿O recibir 10.000 en 6 meses versus 15.000 en 7 meses? Puede ser que la inconsistencia temporal se dé por un tema de no tener presente las necesidades, porque por ejemplo, hoy yo sí sé que necesito y no sé que necesito los 10.000 o no, pero en 6 meses yo no tengo claro si es que necesito 10.000 o no, y por eso puedo ser como más racional al decidir. Sí, de todas maneras hay un tema. Esto igual podría jugar para cualquiera de los dos lados, porque quizás hoy lo necesito y mañana no sé, y por si acaso, imagínate, tengo una emergencia, podría decidir antes, con mayor razón, por la incertidumbre del futuro. Pero claro, depende de la certeza que tenga de que lo necesito hoy versus la incertidumbre que tengo de si lo necesitaré o no en el futuro. Y esa, de hecho, es una de las explicaciones como que se ha tratado de dar para racionalizar esto, como el decir, hoy día si tengo una urgencia, hoy que lo voy a preferir hoy día, y mañana, quizás porque hoy día tengo una urgencia y mañana no. O para tratar de entender por qué las personas responden de esta forma. Ya, veamos la votación aquí. Y acá lo que vemos es que cuando cambia siempre hay un monto de trade-off en el fondo, por el cual sí estoy dispuesta a esperar. Entonces, cuando hablamos entre 10.000 y 12.000, había menos personas que estaban dispuestas a esperar un mes, pero si ese monto va aumentando, estoy más dispuesta a esperar. Y aún así, si es que es en 6 meses, son más las personas, o sea, algunos de nosotros nos cambiamos y hoy día no estamos dispuestos a esperar, pero en 6 versus 7 meses sí estaríamos dispuestos a esperar. Entonces, hay más personas que están dispuestas a esperar en este escenario, pero a medida que el monto cambia, nos vamos moviendo. O sea, cada uno de nosotros tiene distinta sensibilidad, como distinto factor de descuento de los periodos futuros,
Entonces vamos cambiando en distintos montos. Esto es como para explicar un poco a qué se refiere esto del descuento hiperbólico con un ejercicio práctico y para que entendamos también lo que se hizo en el paper que vamos a ver ahora. Bueno, y aquí este gráfico lo que trata como de resumir el tema del descuento hiperbólico. Lo que dice el descuento hiperbólico es que a medida que pasa el tiempo, nuestra tasa de descuento baja. Entonces, hoy día yo tengo una tasa de descuento para el periodo, un periodo más, una cierta tasa de descuento para lo que vaya a recibir en un periodo más, pero mi tasa de descuento para lo que vaya a recibir en 2 periodos más es más baja, y en 3 es más baja, y en 4, y en 5, y en 6. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, a medida que es más lejano el periodo en el tiempo, mi tasa de descuento es menor. Y un mismo periodo, en el caso de nuestro ejemplo era un mes, aquí estamos hablando de 6 meses, tiene una tasa de descuento más alta si es un periodo más cercano y una tasa de descuento más baja si es un periodo más lejano. ¿Queda alguna duda hasta aquí con lo que es el descuento hiperbólico? Entonces, bueno, aquí le ponía que estas preferencias son inconsistentes. ¿Por qué? Y un poco ya lo hemos conversado, porque si es que pasaron estos 6 meses y yo me viera en esa situación, tomaría otra decisión para mi yo del presente que antes era el yo del futuro. O sea, tomo distintas decisiones para mí misma cuando esa decisión me la ponen en un distinto momento del tiempo, independiente de que la decisión sea para el mismo momento del tiempo. Me afecta en el mismo momento del tiempo. Una pregunta interesante aquí, y es algo que trata de estudiar el paper de el Tie Your Odysseus Tied to the Mask, ese, es ¿cómo somos las personas? Puede haber distintos perfiles, pero en general las personas son personas sofisticadas, que reconocen su inconsistencia, o sea, saben que tienen esta tasa de descuento inconsistente y por lo tanto están dispuestos a amarrarse a mecanismos de compromiso para ahorrar, por ejemplo, o son ignorantes a ello y piensan realmente que en el futuro lo van a lograr ahorrar. O sea, cuando decimos el próximo mes empiezo mi dieta, el próximo mes voy a ir al gimnasio, somos personas que sabemos que igual en el futuro nos vamos a tentar y no lo vamos a hacer, o creemos que lo vamos a hacer. ¿Qué piensan ustedes? No sé si se entiende la diferencia, pero es como somos conscientes de esto y por ende queremos buscar mecanismos para atarnos de manos para cumplir con un compromiso futuro, o somos como naïf, como ingenuos y creemos que en el futuro vamos a ser capaces de cumplir con nuestro compromiso. ¿Raimundo? Yo creo que depende del tema. O sea, por ejemplo, el otro día lo vi como en redes sociales, no sé, cuando estaba el tema del segundo retiro del 10%, que era como lo que ha estado como más como en debate y que entra harto esto. Porque claro, o sea, obviamente como gran parte de los economistas decían, están en contra por este mismo tema con decisiones intertemporales. Y no sé, yo me dediqué como harto como a leer comentarios de qué opinaba la gente. Y no sé, o sea, yo sé, por ejemplo, en Twitter seguía a estos economistas, etcétera, y como que explicaban este tema para dar como soporte a por qué rechazar el segundo 10%, y igual como que empecé a ver comentarios de que era como, ya, pero si sé que voy a recibir menos pensión, como prefiero, yo después me la arreglaré. Entonces como que voy como más como un punto, o sea, como si tomo como ese tipo de comentarios, que al final igual redes sociales no es como una muestra representativa de la sociedad, como que me inclinaría más por el punto 1, como que reconocen de que esto va a ser como problema del yo del mañana y listo, pero también hay como, supongo yo de que hay un gran amplio como grupo de gente que es ignorante de su Sí. inconsistencia en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que depende harto del tema y creo que claramente hay como, hay grupos de... Pero yo Perfecto. creo que igual como que un poco se relacionan entre ellos, como que creo que uno es ignorante como ante saber su propia inconsistencia, como que yo puedo como saber mi inconsistencia, pero valorarla menos de cuando sea el momento como que yo puedo decir como ya, ok, ya como cosa del yo del mañana, pero al final tampoco estoy dimensionando en qué situación o qué emociones o qué sensación voy a tener yo el yo del mañana. Entonces como que creo que están como un poco como enganchados entre sí. Perfecto, claro. O sea, puede ser que lo sepa, pero igual tampoco le doy el peso. O sea, mañana me las arreglaré y sé que quizá mañana igual no voy a ahorrar, pero bueno, ahí veré. ¿Alguna otra Claro. idea?
En el fondo probablemente hay de los dos tipos de personas y también, como dice Raimundo, dependen de la situación. Hay temas en que pensamos, quizás cuando pensamos en la próxima semana empiezo a ir al gimnasio, realmente pensamos que lo vamos a hacer, si no, ni siquiera lo diríamos. En temas de ahorro quizás somos más conscientes de que es difícil, entonces nos atamos de mano. Estoy inventando los temas, puede ser distinto para cada uno. Eso probablemente depende del tema, el contexto. Pero lo que trata de hacer el paper en este caso es tratar de entender si es que hay estos perfiles de personas y cómo lo interpreta según cómo actúan las personas. Entonces, bueno, antes de volver al análisis que se hace sobre el descuento hiperbólico, un poco de contexto del paper, lo que hace este estudio es ofrecer un sistema como de compromiso de ahorro, donde se le ofrece a las personas una cuenta de ahorro donde meten dinero y no lo pueden sacar hasta cumplir con una meta. Esa meta puede ser dos cosas. Un monto en dinero, o sea, no lo pueden sacar hasta que lleguen a X, el monto establecido por cada persona. O la otra opción es poner una meta en plazo, entonces no lo pueden sacar hasta, también una meta en plazo puesta por cada persona, no sé, de aquí a un año. Entonces, las personas pueden elegir si su meta es un monto o un plazo, y lo que hace el tratamiento es que ofrecen la opción de esta cuenta. No es tampoco obligatorio abrirla, sino que va alguien a tu casa, te cuenta un poco de la importancia del ahorro, y te ofrece abrir este producto. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quiénes creen ustedes que debieran aceptarlos? Los no hiperbólicos, los que no tienen preferencias hiperbólicas, estas preferencias inconsistentes que hemos estado comentando, los que tienen preferencia hiperbólica y son sofisticados, o sea, saben que tienen ese tipo de preferencia, o los que tienen preferencias hiperbólicas pero son ignorantes, o sea, no saben, no son suficientemente conscientes de que eso les va a pasar en el futuro. ¿Quiénes debieran querer atarse de manos para el futuro? No sé si estoy en lo correcto, creo que... pero podría ser el último grupo. ¿Los ignorantes? ¿Sí? ¿Por? O sea, se me ocurre que, no sé, cuando se hace un compromiso y la gente no tiene como conocimiento sobre su futuro, quizás podría tener una mayor conciencia sobre qué cosas esperan y, bueno, no sé, pues, por ejemplo, generar una mayor capacidad de ahorro o tener este compromiso podría ayudar a la persona que cambiara en algo su actitud o comportamiento de consumo hacia el futuro. Claro, el desafío con los que llamamos como ignorantes es una palabra que suena súper fea, pero yo solo lo estoy usando como para como traducir naive, que es como ingenuo quizás, pero que ignoran, como literalmente que ignoran que tienen este sesgo. El desafío con ellos es que efectivamente ignoran que tienen este sesgo, entonces no sé si van a estar dispuestos a actuar como para sobrellevar el sesgo. Raimundo dice los sofisticados. Raimundo, ¿por qué los sofisticados? Que me imagino que son ellos los que se dan cuenta de este problema, entonces ellos mismos tratarían de atarse para poder ahorrar. Súper. Entonces, lo que decíamos como, ya, los que no tuvieran, si alguien no tuviera preferencias hiperbólicas y siempre en el tiempo fuera súper consistente, no necesita amarrarse a ahorrar en el futuro, porque sabe que en cada momento va a ser súper consistente y va a tomar una decisión de ahorro muy racional y consistente. Entonces, los no hiperbólicos no debieran como necesitar este producto. Los sofisticados se dan cuenta de que en el futuro van a ser incoherentes, que ya decido no ahorrar hoy día y voy a ahorrar mañana, y cuando llegue el mañana, también voy a decidir no ahorrar mañana y ahorrar pasado mañana, cuando llegue el pasado mañana. Entonces, los sofisticados, que se dan cuenta de ese sesgo, van a decir, sé que mañana me va a pasar esto, así que me ato de mano. Y son cosas que nosotros mismos hacemos cuando, no sé, nos comprometemos a salir a trotar con un amigo, porque sé que en la mañana cuando me tenga que levantar no voy a desistir, entonces mejor lo comprometo con alguien y me amarro de manos. O sea, los que se dan cuenta de este sesgo están dispuestos a amarrarse de manos. Los ignorantes, lo que pasa es que tienen ese sesgo, pero no saben
que les va a pasar eso. Entonces, creen que no les va a pasar, creen que son no hiperbólicos, por decirlo de alguna forma, y creen que no necesitan el producto. Y eso es un poco lo que trata de hacer este paper. Le hago esta pregunta porque lo que hace el estudio es ver quiénes eligen las cuentas para ver quiénes son los sofisticados que realmente se dan cuenta de que se necesita anotar de más. Y vamos a ver un poco más en profundidad los números de esto. Y bueno, el tratamiento es, como les contaba, es esto que te van a ver a tu casa, te hablan del ahorro y te entregan esta cuenta. Y otro tratamiento, hay 3 grupos. El grupo tratado, que es el que recibe esto, el grupo que se llama marketing, que solo tiene una persona que les habla sobre la importancia del ahorro y un poco el mismo speech que a los del grupo de tratamiento, pero sin ofrecerles esta cuenta. Esas personas igual pueden ahorrar en sus cuentas comunes, cuentas de ahorro comunes que ya tienen en el banco, porque la base era personas que tenían cuentas de ahorro en el banco, y un grupo control que no recibe nada. ¿Por qué creen que es importante tener ese grupo que se llama marketing? ¿Cómo buscan los autores de este paper, para los que lo hayan leído y los que no, en base a lo que les conté? Estimar el impacto de los distintos elementos de su tratamiento, porque en el fondo el tratamiento del commitment, el tratamiento base, tiene más de un elemento, que es que alguien va, me habla de ahorro y me ofrece una cuenta. Hay distintos elementos de ese tratamiento. ¿Cómo están los autores buscando estimar ese impacto? ¿Por qué tenemos este como grupo intermedio que es el de marketing? ¿Qué pasaría si yo comparo directamente el grupo commitment, que lo pongo ahí, que es donde van, te hablan de la importancia del ahorro y te ofrecen la cuenta, con el grupo control? ¿Qué es lo que no podría distinguir? A ver si eso sirve como pista. Para Andrés me pusiste el marketing, no sé si estáis escribiendo. Para ver si los de marketing buscan voluntariamente algún programa de ahorro. Claro. Más que buscar voluntariamente, como les decía, estas son personas que ya tienen cuenta en el banco. Entonces, no necesitan buscar un nuevo programa de ahorro, sino que ¿qué es lo que quiero distinguir? Y de hecho, ahora me acuerdo que Juan Andrés, tú comentaste eso en el mail corto. No sé si quieres explicar. Sino que en teoría no se puede como distinguir si lo estás haciendo ahorrar porque les contaste de los beneficios de ahorrar o por la propia cuenta. Ya, Y que yo perfecto. pensaba que al final, aunque sean estadísticamente insignificantes las diferencias de marketing y control, el efecto debía sacarse con respecto a los de marketing. ¿El efecto debería qué? Calcularse con respecto al grupo marketing. Claro. En el fondo, como la intervención era esto de que voy a tu casa a ofrecerte el producto y antes de ofrecerte el producto te hablo de la importancia del ahorro y te doy un contexto y después te digo, ¿quieres abrir esta cuenta? Lo que quisieron ver los autores, lo que se dieron cuenta en el fondo es, si hacemos esta intervención, que es esta que tengo aquí, la primera línea, Commitment Device, voy a estar mezclando el efecto de 2 cosas. Si la gente después abre estas cuentas y ahorran más, es porque el tipo de cuenta es bueno, que era lo que estaban tratando de estudiar, era como, es bueno este tipo de cuenta que es súper prohibitiva, porque en el fondo no te deja sacar la plata hasta que cumplas la meta de tiempo de monto. ¿Es bueno este tipo de producto y por eso ahorraron más, si es que encontraron el efecto? ¿O en realidad es porque igual les hice una charla sobre el ahorro y les hablé de la importancia del ahorro y al final fue eso lo que gatilló el mayor ahorro? Entonces, para poder distinguir eso, se armó este grupo intermedio que lo que hace es tener un grupo al que solo
va y se les hace la misma charla sobre el ahorro sin ofrecerles el producto final. Y como les decía, toda la muestra son personas que tienen cuenta de banco y los efectos se midieron en los niveles de ahorro totales que tienen en su cuenta de ahorro anterior y este nuevo tratamiento como novedoso, que es el que está aquí en el dibujo. El efecto se midió en el ahorro que tenían en todas sus cuentas. Entonces, los de marketing, Mateo comentaba cómo podrían buscar otras formas de ahorro. Claro, más allá de eso, en sus mismas cuentas actuales ahorrar más, si es que es el marketing o esta conversación inicial lo que hace que aumente el nivel de ahorro. Entonces, tener este grupo intermedio me permite medir la diferencia entre estos dos grupos, que es lo que trato de mostrar aquí, que sería solo si la diferencia se da por el tratamiento por esta cuenta novedosa, medir entre estos dos grupos y ver si es que hay una diferencia solo por el discurso, en el fondo, el marketing, y la diferencia entre este grupo y el control, que es como, en realidad, esto junto lo que tiene impacto. Entonces, los minutos que quedan vamos a revisar un poco los resultados. Aquí no voy a profundizar tanto, pero lo que les quería mostrar, ya lo vimos harto lo del descuento hiperbólico, aquí lo que hacen es categorizar a las personas según qué tipo de preferencias tenían. Entonces, les preguntaban, la misma pregunta que yo les hice como de los 10.000 pesos en pesos filipinos, si es que estaban, en qué punto estaban indiferentes, salían preguntando las mismas cosas que yo les decía, y esta tabla gráfica, en qué punto ya estaban indiferentes entre 200 pesos hoy y X en un mes. Y en esta fila están los que con menos de 250 en un mes eran pacientes, o sea, decidían esperar. Aquí estaban los que necesitaban más de 250 o hasta 300 para esperar un mes, y aquí los que necesitaban más de 300 en un mes para esperar y si no elegían el hoy. Y en las columnas, lo mismo para la evaluación entre 6 y 7 meses. Entonces, con esto lo que hacen es graficar quiénes son las personas, cuál es el perfil de las personas. Las que están en la diagonal son las personas que son consistentes, hoy tienen preferencias consistentes, o sea, tienen el mismo nivel de paciencia o impaciencia, están dispuestos a esperar un mes por 10.000 versus 12.000 versus 15.000, eso no cambia si es que es hoy o en 6 meses. Esas personas están aquí en la diagonal. Las que están aquí son las que son más impacientes hoy, pero pacientes en el futuro, que es como lo más común que vimos también que pasaba a nosotros, y aquí fue como un efecto inesperado de personas que hoy día eran más pacientes, estaban dispuestos a esperar por montos menores que 250, por ejemplo, las de aquí, pero en el futuro eran más impacientes. Eso es como para definir el perfil de las personas, y aquí están los resultados. Lo que se encontró fue, en términos del take-up, o sea, de cuántas personas decidieron tomar el producto, los que más lo decidieron tomar, o sea, hubo un impacto positivo en quienes eran inconsistentes, impacientes hoy y pacientes en el futuro. Este perfil que es como el más común, que dijimos que es como hoy día no estoy tan dispuesto a esperar, pero si me hablan de 6 versus 7 meses sí estoy dispuesto a esperar. Ese perfil de personas, que son los de la L de esta tablita, son los que más toman el programa, o sea, toman el producto, esta cuenta de ahorro que te amarra de mano. Y lo interesante de eso es, como volviendo a la discusión que tuvimos antes, ¿quiénes son los que están dispuestos a amarrarse de mano? Efectivamente son los que son más impacientes en el futuro que hoy, y eso es más, el impacto es significativo en mujeres más que en hombres, solo en hombres no. O sea, la hipótesis ahí es que las mujeres son más conscientes de esta tasa de descuento hiperbólica. En términos del cambio en los ahorros, aquí lo que hacen es comparar el grupo que tuvo el commitment más el marketing, el grupo que tuvo el commitment con el control y después el commitment solo con el marketing, como para ver si la diferencia se da por solamente el discurso sobre el ahorro o el producto. Los números de porcentaje no se condicen con los otros porque esto está en monto y eso es una comparación con los niveles de ahorro previos que tenían. Pero lo que se encontró es que hubo un 47% de aumento en el ahorro para el grupo que tuvo el commitment device, o sea, el que se le ofreció la cuenta de ahorro en relación al grupo control, y eso en 6 meses y en 12 meses un 82% de aumento en los ahorros. O sea, efectivamente el tratamiento sí tuvo efecto y el efecto sí fue de la cuenta y no del marketing, porque como ven acá, para el marketing los efectos no son significativos, no están marcados con asterisco. O sea, acá tenemos el impacto del tratamiento que incluye la cuenta, que nos dice que en el fondo el tratamiento relevante es la cuenta. Y lo último, que lo voy a mencionar rápido porque ya lo vimos, pero era para repasar esto porque lo que hacen en este estudio es medir tanto la intención a tratar como el tratamiento en los tratados.
Y sabemos que nos pueden interesar estas distintas mediciones en distintos contextos. Podemos querer saber la intención a tratar, que para los que no se acuerden es cuál es el impacto en promedio, considerando a todas las personas a las que yo le ofrecí la cuenta, independiente de si la abrieron o no. Ese impacto me interesa en términos de políticas públicas cuando yo sé que, no sé, si yo replico esto, voy a ofrecer esta cuenta, igual algunos la van a abrir y otros no, y quiero el efecto promedio de toda la población. ¿La abran o no? Porque si la abre una sola persona y el impacto de esa persona es muy alto, pero yo se lo ofrecía a 10.000, quizás no me vale la pena el costo de la intervención. Entonces quiero el costo promedio sobre todo los que lo ofrecí, independiente de si la toman o no, y esa es la medición de la intención a tratar, versus medir el tratamiento en los tratados, que es medir el efecto del tratamiento en quienes efectivamente decidieron contratar la cuenta. Y eso me puede interesar cuando digo, mira, yo en este contexto lo estoy haciendo así, algunos lo van a tomar, pero sí que cuando yo aplique esto como política pública, les voy a dar esta cuenta a todos, si todos lo van a tener, o no sé, en distintas situaciones me puede interesar aislar el efecto sobre quienes realmente abrieron la cuenta. Y aquí está entonces lo anterior era el efecto de la intención a tratar, y este es el tratamiento en los tratados, o sea, cuando trato como de cerrarme a solamente aquellos que abrieron la cuenta, y veo que también para quienes abrieron la cuenta, relativo al control, grupo control, hubo un aumento de los ahorros en 6 meses y en 12 meses. De más o menos en 12 meses, 1.715 pesos más los treatment on the treated, o sea, el efecto del tratamiento de los tratados, que el grupo control. Eso, más o menos apurado los resultados del paper, pero igual esto está en el paper por si lo quieren revisar más en detalle. Lo que me interesaba era que entendieran un poco cuál era la lógica detrás, qué es lo que estaban pensando los autores en la forma en que lo diseñaron, por qué crearon este grupo intermedio para distinguir efectos, que es algo que nos interesa que aprendan como cuando están interpretando un paper, como para qué sirve cada grupo, y cuál es el análisis que hacen de las tasas de descuento hiperbólicas y por qué hacen estas preguntas y para definir estos perfiles de usuario y cómo se aplica esto después a los resultados del paper y entender, bueno, según estos perfiles de personas, lo que hacen con esas preguntas es definir estos perfiles de personas en la tabla que les mostré y decir, hay efectos distintos sobre los distintos perfiles de personas en la toma de este producto. Y efectivamente encuentran que los que tienen más inconsistencia son los que más toman el producto. Eso por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Sobre el tema de que, o sea, que dijimos al principio sobre de que al final la gente de menor ingreso es como que ahorra, pero de otra forma. Por ejemplo, el tema de la especie. Igual entra como en juego ahí, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, el tema de la liquidez de que esos ahorros pueden generar, ¿no? Porque imagino yo de que si tenemos, no sé, gente ahorrando con especies, no sé, alguien del campo así muy exagerado, no sé, con animales, al final, como son como activos poco líquidos, mucho menos que tenerlo en el banco, por ejemplo, eso al final también disminuye mi riqueza como potencial que puedo sacar de esos activos, porque al final termino bajando mucho el precio, así que me quiero deshacer de esos bienes para obtener dinero. Entonces, creo que igual es como un efecto como que es interesante analizar respecto de que, claro, si en este ahorro es como se hace el ahorro, pero de otra forma que no es como la convencional, al final tampoco no solamente es caro, sino que también como en el momento de los que hubo, como que puede disminuir mucho la potencial riqueza que tenemos eso, incluso como tener como un BPN, por así decir, como menor a cero, podemos perder plata si es que eso pasa. Totalmente. Y eso es un poco también el motivo por lo que se comentaba al principio de la clase, de que estas formas de ahorro son muy costosas, por distintas razones. Yo les decía ya, porque si estoy construyendo mi casa y llueve, se me echa a perder material, pero también porque si me compré una vaca, se me puede morir. Y por cosas como lo que dices tú, que si al final necesito la liquidez, la voy a terminar vendiendo mucho más barata porque voy a estar apurado vendiendo. Entonces, son formas como poco efectivas de ahorrar. Y por eso se estudia tanto este tema y es tan importante porque es ver por qué no se usan otras formas más efectivas, cuáles son las barreras para que se use de forma más efectiva, más eficiente, más rentable también. Eso no me da ningún interés, no me da liquidez, es que luego una urgencia. Entonces, de todas maneras, es un punto súper importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Profe, como hablando de la liquidez, me pongo en el caso, por ejemplo, de una mujer que tiene joyas, que compra joyas. ¿Eso no le daría más liquidez como en el momento si es que pensamos que la puede llevar a la tía rica? Obviamente sería como caro, porque después, no sé, pues puedo perder lo que empeñé, pero no sé cómo funciona ahí la liquidez como el concepto. O sea, claro, una joya quizás es más líquido que una vaca, o no sé, una máquina de coser, si me compro un activo, pero igual es menos líquido que ahorrar en una cuenta de ahorro. Y es más riesgoso, Ya, se sí. me las pueden robar, las puedo perder. eh, entonces, claro, hay distintos niveles de liquidez, el desafío es como llegar a los niveles y formas de ahorro más eficientes. Ya, ya. Muchas gracias. Última pregunta, ¿cómo se hace como, no sé, ahora de que, no sé, a mí me pasó vuelvo al tema del retiro, por ejemplo, ¿cómo hacen las autoridades para como poder solucionar estos temas eh, como mediante marketing o información, por ejemplo? Porque a mí me pasa de que, no sé, cuando estamos en macro 1, o sea, analizar todo el tema de por qué, el por qué sí, por qué no de tal sistema de pensiones. Eh, y claro, en el sistema que tenemos nosotros depende harto el tema de la obligación, pero ahora ese como por parte de la ciudadanía está como un poco como en duda el por qué tengo que dar mi 10% de mi plata. Entonces, como, ¿qué es lo que se hace como a nivel de autoridad o cuáles son como los intentos que se están haciendo como para un poco poder como diluir esto? No sé si me entiende como la pregunta, porque encuentro que es como un Sí, o sea, yo creo fenómeno que que, entienden claro, la pregunta, pero es una preguntaza. Si la supiéramos, no estaríamos debatiendo. como en el conflicto en que estamos. Yo creo que es difícil porque hay muchas cosas que juegan en esto. Una es todo esto del descuento hiperbólico, que no sé si tú mismo alguien más comentaba de la discusión que había visto en Twitter, que obviamente todos nosotros preferimos el hoy que el mañana, pero no somos capaces de planificarnos bien para el futuro, o quizás somos muy optimistas y creemos que siempre vamos a tener como arreglárnoslas, pero es necesario preocuparse por el futuro y por eso existen los sistemas de pensiones, porque para asegurar que las personas tengan ingresos en la vejez. Entonces, el que se abre esta opción de adelantar mi ingreso futuro es demasiado tentador y eso es súper complicado. Hoy día más, igual esto tiene un conflicto político que es más grande, que es como el conflicto de las FP, y no solo tiene que ver con las pensiones, sino que con el nivel de validación que tienen las FP hoy día. Entonces, yo creo que en ese sentido es complicado. Obviamente que hay un tema de transmitir información claramente que es importante, eh, pero el sesgo existe. Entonces, no sé si hay un tipo de información específica que va a hacer que desaparezca este sesgo de querer el dinero en el hoy más que en el futuro, de estar dispuesto a ahorrar para la vejez. No sé cuál es la solución. Yo creo que es un mega desafío. Claro, eso, gracias. ¿Alguien ahí en Profe, ¿Ah, sí? ¿De verdad? sí, yo levanté la mano. Profe, tenía una duda respecto de la psicología o economía del comportamiento que nombraba los papers. En verdad, o sea, lo hablamos en la clase, pero eh, cuando uno intenta, yo sentí al menos que cambiar los patrones de consumo es difícil. O sea, como no es una cosa sencilla. Eh, ¿Hay algo de literatura como que diga que hacer este tipo de programas como con este tipo de premios funcione más que estos otros? O no sé si me explico, como decir, no sé, dar incentivo al ahorro, como en Sí, personas o sea, hay muy mucha de literatura escasos recursos. que encuentran distintos mecanismos, estas cosas como que les comentaba, algunos que te ponen una... Hay mucha literatura con distintos mecanismos en distintos contextos, entonces al final hay que como ahí saber cuál usar, cuál corresponde más al contexto donde uno está Claro, tratando de esa, política por ejemplo, pública. a eso va mi duda, como por ejemplo en Chile, cómo uno podría, no sé, si alguien del curso en verdad quiere hacer un estudio de esto, eh, ¿qué es lo primero que me tengo que fijar, onda? ¿Cómo sé qué incentivos funcionan y qué incentivos no? A eso voy, cómo uno podría, o sea, distinguir qué podría funcionar en nuestro contexto.
Yo creo que, o sea, yo creo que lo más importante, no sé si está en la pregunta, dime después si te respondo mal, pero buscando literatura de cosas que se hayan investigado que tienen impacto, lo importante es ver cuáles están en un contexto similar en términos de el perfil de las personas, el nivel de ingresos del país donde se hizo, los mecanismos que existen, etcétera. O sea, como que haya validez externa en ese sentido, que sea un contexto parecido a donde estoy, donde quiero aplicar esto. Que haya como los mecanismos, o sea, si es que se hace a través de descuentos en el sueldo, como por planillas por descuento. Tiene que ser si es que estoy haciéndolo con una población que tiene alto nivel de formalización, donde hay un empleo, o si lo quiero hacer con población informal, no me sirve una intervención que lo hace a través de descuento en el sueldo. Entonces, como que los mecanismos concretos de infraestructura existan y sean factibles. O por ejemplo, el que vimos ahora se hizo con personas que ya tenían una cuenta de ahorro en un banco, o sea, personas que ya estaban bancarizadas. Entonces, todos esos temas como más de las herramientas disponibles son relevantes. Y yo diría como que esas dos cosas, o sea, que sea un contexto similar y que yo tenga las herramientas disponibles para ofrecer el mismo tipo de servicio. Yo creo que esas son las cosas importantes de fijarse cuando uno encuentra evidencia, porque hay mucho estudio en este tema, y también cuál es el objetivo. O sea, al final hay intervenciones que es como para ahorrar durante un año para no sé qué, y otra que puede ser para ahorrar para la vejez, que es algo de mucho más largo plazo. Entonces, si hablamos de ahorrar para un año, como esta cuenta ahora, el estudio que vimos ahora, que es como para algo más acotado, no necesariamente las mismas cosas van a tener impacto si estoy hablando de ahorrar para la vejez. Y en ese sentido hay un programa, el que les comentaba, que no sé que creo que lo revisamos, lo comentamos en la clase de Economía y Comportamiento, que se llama SMART, que hicieron en Estados Unidos, que era Save More Tomorrow. Lo que hacía es comprometer a las personas hoy día para ahorrar más en unos años más para la vejez. Y eso es como el plazo de ese programa es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso también es algo que afecta. Estoy pensando en algo para baja escala y a corto plazo, estoy pensando en algo que es a largo plazo y a gran escala, porque las personas van a estar dispuestas a adquirir distintos niveles de compromiso si el escenario es distinto y el objetivo del ahorro es distinto. No sé si Sí, ahí se ha entendido. Gracias, sí, gracias, profe. Súper. Lo entendí. Ya, yo me tengo que ir, así que espero que no queden muchas más preguntas urgentes, si no cualquier cosa me contactan por mail, pero tengo que entrar a otra reunión ahora. Así que eso por hoy, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, nos vemos, que le vaya bien. Igual, chao. Profe.